Un saludo, bienvenidos a Fundamentos de Psicología. Sin mayores preámbulos, pasemos a la materia. En la primera diapositiva, ustedes pueden apreciar que existen dos renglones. El primer renglón refiere, el libro se divide en 4 partes. En efecto, el texto base presenta 4 partes, las cuales serían las siguientes. La primera es el conocimiento psicológico. Esta hace referencia a que se debe diferenciar lo que entendemos nosotros como el conocimiento vulgar del conocimiento psicológico. Para el autor Prieto, lo importante es entender lo que es un conocimiento científico definido por aspectos epistemológicos. La epistemología es una rama, o por lo menos es un área de estudio de la filosofía de las ciencias que se ocupa de establecer la construcción de un conocimiento legítimamente científico. Para Prieto, la psicología debe aplicarse a estas ramas, a estas áreas de estudio. A su vez también presenta las primeras subdivisiones, las cuales son, o si prefieren ustedes, clasificaciones, las cuales son esenciales para poder responder a la pregunta de qué es lo que estudia la psicología y cómo es que lo hace. La segunda parte refiere a los llamados modelos y teorías en psicología, es decir, que la psicología encierra muchas acepciones científicas. Estas acepciones científicas pueden estar determinadas por la visión que tiene cada uno de los profesionales de aquello que les interesa estudiar en el campo psicológico. Entonces podemos decir que para diferentes modelos y teorías pueden haber diferentes aspectos del mismo tema. Es decir, cómo se estudiará, pido disculpas, la mente de la persona y cómo, a través de qué método se conseguirá el estudio de este tema de interés. Es decir, las respuestas a la misma pregunta, ¿qué es la psicología? ¿Qué busca estudiar la psicología en este caso y cómo lo hace? El objeto, aspectos metodológicos desde diferentes modelos. La tercera parte aborda lo que se entiende como el estudio del ser humano, primero desde una perspectiva fragmentada, es decir, con una finalidad de índole didáctica. Los procesos mentales, tema de estudio que podemos citar como ejemplos, lo que entendemos nosotros como la memoria, la inteligencia, la percepción, las sensaciones, la inteligencia, etc. Y, a su vez, no podemos negar que el ser humano, para poder ser estudiado, debe ser visto, comprendido desde un punto de vista global. Y entonces se aborda lo que es la personalidad, un enfoque o estudio global de la persona humana, del ser humano. La cuarta parte se ocupa de los aspectos relacionados con la dimensión de aplicación de la psicología, la dimensión aplicada, mejor dicho. Aquí se pueden abordar cómo la psicología, utilizando las conclusiones y los estudios de investigación, aplica sus conocimientos para la mejora en la calidad de vida de las personas. La segunda diapositiva aborda puntos que son muy importantes respecto de la primera parte que Prieto nos presenta en su texto. Nos refiere, por ejemplo, que para poder diferenciar el conocimiento científico de aquel conocimiento que no lo es, pero que muchas veces las personas, los medios de comunicación, le atribuyen a la psicología, debemos ir aclarando y desmintiendo ciertos mitos. Por ejemplo, cuando hablamos de la psicología no es lo mismo que el psicoanálisis. ¿Qué quiero decir con esto? O por lo menos, ¿qué quiere decir Prieto? Que aunque se han tomado muchos términos del psicoanálisis, como ser complejo, como ser trauma, como ser neurosis, o el énfasis que el psicoanálisis puede haberle dado a ciertos aspectos tales como el orden de nacimiento de los hermanos, cómo esto incide en la personalidad de los niños, bueno, debemos entender que en la actualidad muchos de estos términos y las concepciones planteadas por el psicoanálisis son definidas de otra manera por la psicología científica académica. E incluso realmente las personas, cuando utilizamos muchos términos de psicoanálisis, no comprendemos que estos términos presentaban otra definición, presentaban otra significación cuando fueron desarrolladas por los autores de este modelo, de esta teoría.
Incluso las teorías o los abordajes científicos académicos de la psicología tienen ciertas discrepancias con los planteamientos psicoanalíticos de base y los revisados a lo largo de estos últimos 50 años. A su vez, en la diapositiva ustedes pueden apreciar que la psicología no es psicopatología. ¿Qué quiere decir Prieto con esto? Que la psicopatología, que se constituye en base al estudio de los trastornos mentales, no se constituye en el eje central de estudio de la disciplina científica académica psicológica. Cierto, la psicología durante mucho tiempo ha sido asociada con el tratamiento de las enfermedades mentales y muchas personas creen o consideran que ir al psicólogo es para poder resolver un dilema o una enfermedad mental. En resumidas cuentas, muchas personas dicen, yo no estoy loco, no voy al psicólogo. Bueno, un psicólogo no solo se encarga de abordar fenómenos psicopatológicos, sino también aspectos que pueden mejorar la calidad de vida de aquellas personas las cuales no presentan dichos trastornos, dichas enfermedades. Puedo citar la psicología positiva, la cual aborda cómo poder ayudar a que las personas normativas, ajustadas, adaptadas, puedan alcanzar su máximo potencial en la vida. Entonces, podemos decir que, al igual, ¿no es cierto?, que los aspectos clínicos no se constituyen en el eje central de la psicología, vemos la diapositiva, los aspectos educativos tampoco se constituyen en el eje central, sino que tanto la psicología clínica como la psicología educativa forman parte de una psicología mayor, más amplia, con una diversidad de intereses, de investigación y de trabajo. Después de todo, es cierto, en los colegios existen psicólogos educativos que buscan mejorar la calidad de vida de los estudiantes y apoyar a los mismos en combinación con los psicopedagogos para poder mejorar el rendimiento y hacer que la experiencia escolar sea mucho mejor. Es decir, se pueda proteger de mejor manera tanto al plantel docente como al grupo estudiantil. Pero, una vez más, insisto, la psicología es un amplio campo que aborda una diversidad de aspectos, no solamente clínicos, no solamente educativos. Luego, señala la diapositiva tomada de los trabajos de Prieto. La psicología no es parapsicología. Bueno, debemos entender que la parapsicología se ocupa de observar, relacionar aspectos del ocultismo, de la magia, de lo paranormal. La psicología se apega a un método científico y hay que reconocer que la parapsicología no lo hace. Entonces, la psicología no tiene una relación con este campo. En mi experiencia personal, muchas personas creían que cuando estudiábamos psicología hacíamos un estudio de los aspectos paranormales, la telequinesis, la telepatía, por ejemplo. En realidad, la psicología solo se apega a la comprobación o la contrastación de las intuiciones generadas por los psicólogos en relación con los hechos empíricos científicos, muchas veces en un ambiente de laboratorio, otras veces en el ambiente donde las personas interactúan. Es por esto que debemos entender nosotros que la psicología no es equivalente a la parapsicología, considerada por muchos estudiosos, ciertos eruditos, como un área más bien de estudio pseudocientífica. Luego, la psicología no tiene que ver nada con el sentido común, o sea, no es lo mismo que el sentido común. Muchas personas consideran que un psicólogo o que puede leer a una persona solo con una mirada. En realidad, un psicólogo no puede hacer este tipo de actividades por una simple razón. Por la razón de que tiene que apegarse a un método científico, y el método científico, cierto, parte inicialmente de intuiciones. Prieto señala que muchas personas creen que la psicología solo consiste en el ejercicio y el uso de la intuición y del sentido común. En realidad, lo que diferencia el conocimiento científico del conocimiento popular, podemos entenderlo así, del sentido común, del conocimiento basado en unas pocas observaciones, es que, una vez más, y para la redundancia, la psicología se apega a un método científico, causa y efecto, correlación, análisis factoriales, una serie de procedimientos y técnicas las cuales han sido desarrolladas, ejercitadas a lo largo del tiempo para poder establecer hechos científicos que vayan dentro de lo posible, más allá de toda duda.
Claro está que en psicología es un tema que es sujeto a discusión, pero que sin embargo se apega a dicho método científico. Veamos la siguiente diapositiva. Como iba diciendo, la psicología utiliza el método científico, la contrastación y el respeto de las leyes propias de la física, de la química, lo que algunos llamarían un mecanicismo materialista, en parte, no totalmente, sin embargo. Y luego podemos referir que la psicología se define desde diferentes perspectivas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando abordamos el estudio de la psicología, muchas veces y muchos profesionales lo hacen desde diferentes perspectivas. Algunos desde una perspectiva ideológica, otros lo hacen desde una perspectiva del objeto de estudio, por ejemplo, del tema que les interesa. En términos ideológicos, hablamos de psicología mentalista, hablamos de psicología conductista o constructivista, desde un punto de vista del tema de interés del profesional, una psicología de la inteligencia, una psicología del amor, una psicología de la sexualidad, una psicología de la religión, por ejemplo, ¿no? También podemos hablar de aquellos fenómenos los cuales impactan en nuestra vida, por ejemplo, una psicología del desarrollo. Entonces, debemos entender que la psicología, como término, encierra muchas acepciones científicas desde diferentes perspectivas. Veamos la siguiente diapositiva. Para poder responder de forma adecuada a la pregunta ¿qué hace que una psicología sea académica, científica, académica? Debemos primero establecer lo que Prieto define como la primera clasificación general, que es una división entre lo que entendemos nosotros como la psicología básica y la psicología aplicada. La psicología básica, que para Prieto puede ser entendida como un sinónimo de la psicología general y la psicología experimental, es una psicología que hace referencia a la investigación, es decir, a los profesionales psicólogos que se concentran en el área de investigación, los psicólogos investigadores, los cuales están interesados en comprender la funcionalidad de lo que nosotros entendemos como psicólogos, podemos referir los procesos mentales de los individuos, de las personas, es decir, de los hombres y mujeres adultos, maduros, normales. Debo reconocer que Prieto establece que la psicología experimental es experimental porque utiliza un método de tipo experimental, siendo una base fundamental en los análisis históricos de la psicología. Sin embargo, él no se opone de que sean sinónimos tanto lo que es psicología básica, psicología general y psicología experimental, y con eso nos podemos quedar en el sentido teórico. Luego está la psicología aplicada. Siguiente diapositiva. En esta se habla del ejercicio profesional del psicólogo, de utilizar los conocimientos generados en los procesos investigativos para poder mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, y en esta lógica, podemos afirmar que, a su vez, igual que la psicología básica, la psicología aplicada lo que busca en este caso es intentar estudiar, comprender la funcionalidad de los procesos psicológicos de los individuos, pero no solo en su dimensión normativa, sino también en su dimensión patológica. A pesar de esta clasificación, Prieto señala que debemos entender que una variedad de psicólogo es que no puede ser enteramente un psicólogo dedicado solo a la investigación y un psicólogo dedicado solo al ejercicio profesional. Es una combinación donde no existe una línea clara, limítrofe, puesto que el psicólogo muchas veces divide su tiempo en el campo investigativo y ocupa parte de su tiempo en el área del ejercicio profesional, alimentando cada una de estas áreas para la mejora de su capacidad, de su preparación profesional. Pasemos a la siguiente diapositiva. Además de la clasificación, Prieto señala que debemos tomar en consideración para comprender la psicología, claro está, que existen otras temáticas a su vez que entran dentro del estudio del campo psicológico. Por ejemplo, la psicobiología. Cuando hablamos de la llamada psicobiología, debemos entender que es un enfoque
biológico para la comprensión de la dimensión psicológica. Debemos entender que como seres biológicos, psicológicos, sociales y espirituales, el aspecto de tipo biológico es importante como tema de estudio para poder comprender por qué una persona, si sufre un golpe en la cabeza, por ejemplo, cambia su forma de ser, o si sufre una embolia, cambia su forma de ser. Por ende, la biopsicología o psicobiología lo que busca en este caso es comprender cómo el sistema nervioso en su funcionamiento, en su anatomía, en su bioquímica, influye sobre la mente y la conducta del ser humano. Luego tenemos la llamada psicología evolutiva. La psicología evolutiva, a veces denominada psicología del desarrollo, es un área de estudio en donde los profesionales buscan entender, buscan comprender los efectos que tienen los cambios etarios, los cambios en la edad, en el desarrollo de una persona normativa, una persona ajustada funcional, es decir, los efectos, y vuelvo a repetir, los efectos a raíz de los cambios, en la mente y el comportamiento de las personas. La psicología del desarrollo es un área en la cual los profesionales quieren saber cómo la edad incide sobre los procesos mentales, sobre la conducta de las personas. No es lo mismo ser un niño de 10 años y vivir una experiencia que vivir la misma experiencia a los 40 años o a los 60 años. Es decir, cómo nuestros cambios de edad van a influir definitivamente en nuestra mente y en nuestra conducta. Veamos la siguiente diapositiva. Prieto también nos habla de lo que entendemos nosotros como en el campo psicológico, la llamada psicología diferencial, planteada por Francis Galton, primo de Darwin. Esta psicología lo que busca es, por lo menos los profesionales que trabajan en la misma, estos señores, buscan entender mediante técnicas y procedimientos matemáticos qué nos diferencia como individuos, cómo individuos se van diferenciando los unos de los otros en términos de género, en términos de raza, en términos de grupos, que nos hace diferentes, siendo uno de los principales legados de esta psicología la evaluación del cociente intelectual a través del uso de tests. Cierto, debemos remitirnos a la primera parte del capítulo. Cuando hablamos de los test psicológicos, debemos entender que la psicología los utiliza como herramientas, pero no debemos confundir a la psicología fundamental, no debemos confundir a la psicología en su estudio fundamental solo con el área de la psicometría, solo con el área de la evaluación psicológica. Tenemos que entender que la psicología aborda campos más amplios y que los instrumentos de evaluación son simplemente eso, instrumentos que facilitan el criterio clínico, psicológico, educativo, industrial, etc. A su vez también podemos hablar, Prieto nos refiere a esto, el tema de la psicología social. La psicología social es un área que busca entender cómo o si existen reglas que gobiernan la conducta del ser humano en su aspecto social, en su aspecto grupal. Hay profesionales que notan que ciertos individuos pueden llegar a cambiar su forma de ser cuando se encuentran en grupo, y cuando están solos actúan de forma diametralmente opuesta. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que rige a estas personas? ¿O cómo se pueden resolver conflictos de tipo social? ¿Cómo se puede mejorar la calidad de vida de un grupo de personas? Esto también es un tema de interés para los psicólogos sociales. Finalmente, debemos referir lo que entendemos como psicología de las matemáticas, psicología matemática. Existe el área matemática que se dedica al estudio, al desarrollo de técnicas y procedimientos que faciliten el desarrollo de lo que entendemos nosotros como un conocimiento científico dentro de la psicología. Técnicas y procedimientos los cuales lo que buscan es generar certeza que apoye los criterios desarrollados por la epistemología de los límites, que como ustedes saben lo que busca es la generación de lo que entendemos como conocimiento científico legítimo. Un saludo a todos, nos vemos en la siguiente sesión.